Hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, versículos 5 y 6. Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6 para el tema del día de hoy, que se titula Develando el pecado, origen y naturaleza. Develando el pecado, origen y naturaleza. Leemos entonces Génesis capítulo 3, versículos del 5 al 6. Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, de manera especial en esta hora, para que ella sea instruyéndonos, redarguyéndonos, formándonos a la perfección que tu palabra nos puede llevar para que estemos listos para toda buena obra. Te agradecemos por esta palabra en esta mañana, que sea de edificación y de gloria a tu nombre. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día entonces vamos con nuestro tercer tema ya, develando el pecado, origen y naturaleza, en nuestra serie Luchando contra el pecado, abrazando la santidad. Para partir, como estuvimos un poquito desconectados por los motivos que usted ya sabe, vamos a hacer un pequeño resumen, breve, solamente para poder conectarnos con las dos enseñanzas previas, que son importantes, por supuesto, para continuar todo el tema que estamos estudiando. Hemos visto hasta ahora que lo primero es que la santidad es posible para nosotros como hijos de Dios. Dios nos ha llamado a santidad porque Él es santo, nos manda a nosotros ser santos. Y a pesar de que quizá en nuestra vida diaria o quizá en alguna lectura en particular de algún versículo vemos como que fuese casi imposible, la verdad es que es posible. Y lo vimos en esa primera enseñanza. Podemos vivir bajo los mandatos de Dios, bajo sus decretos, y podemos vivir en santidad. Por lo tanto, debemos aferrarnos a esa esperanza y luchar para alcanzar ese objetivo de vencer el pecado en nuestra vida y, por supuesto, abrazar la santidad, viviendo la vida que Dios nos manda. Obviamente, de manera posterior, cuando terminemos de tratar algunos asuntos del pecado, vamos a entrar a estudiar lo que es la santidad y vamos, obviamente, a entender de mejor manera. Pero, lo dijimos en su momento, la santidad o buscar la santidad es una cara de la moneda, porque la otra es luchar contra el pecado, ¿ya? Después, en el segundo tema, estuvimos viendo qué es lo que era el pecado y definimos que el pecado, sin lugar a duda, era una afrenta directa contra Dios. Es ir en contra de Él, es no manifestarle el amor que debemos de manifestarle, y tenemos que tener eso muy en cuenta de ahora en adelante, o desde ese momento en adelante. Porque pecado no solamente es no hacer lo que Dios dice. Eso es como una definición muy simple, muy sencilla. El pecado va mucho más allá, es una afrenta, es mostrarle rebelión a Dios, es mostrar que no le tenemos amor. Y es finalmente esa la base del pecado, o de cómo podríamos definir lo que es el pecado. Y eso es lo que hemos visto hasta este momento. Y hoy día, para poder
profundizar, ir más adentro, ir más allá, para poder comprender de una mejor manera en contra de qué estamos peleando, del pecado por supuesto, vamos a conocer dos cosas que obviamente estaban incluidas en el título de la enseñanza de hoy. Primero, vamos a conocer su origen y segundo, vamos a hablar de su naturaleza. Estos son los dos temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos con el primero, origen del pecado. Y respecto de esto, podemos decir que obviamente delante de los ojos de Dios el pecado es pecado, hermanos. Y esto es lo primero que tenemos que sentar como base. Nosotros habitualmente tenemos una costumbre quizás que viene de años, de una cultura quizás humana, que dice una mentirita blanca, una mentira piadosa, y tratamos siempre como de abuenar el pecado, como de tratar de que no nos haga sentir tan mal, pero finalmente el pecado es pecado. Ya sea la mentira como el homicidio delante de los ojos de Dios es pecado, como cualquier otro. Tanto como el ladrón como el adúltero es pecado, todos son pecados delante de los ojos de Dios. No hay uno más grave del otro. Frente a los ojos de Dios, todo el que ha cometido cualquier pecado tiene que arrepentirse para ser salvo. Pero de manera didáctica, para nosotros poder comprenderlo y quizás profundizar un poquitito más el entendimiento, podemos decir que el origen del pecado podríamos mirarlo de tres perspectivas. Uno, de una perspectiva celestial. Dos, de una perspectiva humana. Y tres, desde una perspectiva personal. De una perspectiva celestial, humana y personal. Insisto, esto solamente es a manera de poder profundizar y analizar o comprender de una mejor manera el origen del pecado. Pero como lo definimos, todo pecado finalmente es no amar a Dios. Entonces, vamos primero con el origen celestial. Y aquí lo primero, hermanos, que tenemos que decir, lo primero que tenemos que manifestar respecto de esto, es, sin lugar a duda, que Dios no fue quien creó el pecado. Porque de manera quizás muy, no sé si normal, pero sencilla, muchos nos pueden decir, bueno, si Dios creó todas las cosas, ¿por qué creó el mal? ¿Por qué Él creó el pecado? Y bíblicamente, hermanos, nosotros vemos y está establecido, como lo vamos a dejar claro en esta mañana, el pecado no fue creado por Dios. Y esa tiene que ser nuestra convicción, tiene que ser una de las bases de lo que nosotros creemos. Primero, Dios creó todo bueno. Si vamos ahí a Génesis 1:31, las Escrituras dicen, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y alguien podría decir, ya, pero la creación fue en 7. Sí, pero en 7, el último día, Dios no hizo nada porque fue el día de reposo. Los primeros 6 días fue lo que Dios creó, y al término del sexto día Dios vio que todo era bueno en gran manera. Por lo tanto, frente a los ojos de Dios, todo lo que había sido creado era santo. No había pecado en lo que Dios había creado. Además de eso, podemos agregar que en Apocalipsis 4:8, por ejemplo, cuando está esta alabanza celestial, ¿cuáles son las palabras que utilizan los seres celestiales para alabar a Dios? Santo, santo, santo. Eso quiere decir que Dios es santísimo, ¿ya? Es uno de sus atributos más grandes, su esencia, por decirlo así, de mayor importancia, es su santidad.
No hay ningún otro atributo que se alabe a Dios que se repita tantas veces en las Escrituras, ni que se repita 3 veces. No dicen de Dios, por ejemplo, Dios justo, justo, justo. No así con la santidad. Por lo tanto, Dios creó todo bueno y Dios es santo, apartado del mal. Por lo tanto, el pecado nace en otro ser, hablando desde una perspectiva celestial. Y sabemos que ese ser es Satanás. Celestialmente, el pecado se origina en él. Él fue el que distorsionó lo que Dios había creado. Los ángeles, hermanos, también son creación de Dios. Y Satanás distorsionó a todos estos seres celestiales que Dios también había creado. Cuando nosotros miramos la historia de las Escrituras y la leemos, hay 2 capítulos en las Escrituras que nos muestran cómo fue que Satanás cayó y pecó a los ojos o delante de la presencia de Dios. Esos pasajes son Isaías 14 y Ezequiel 28. Dentro de estos 2 pasajes o de estos 2 capítulos, encontramos, hermanos, que hacen referencia a personas físicas. Pero lo que esos capítulos dicen van más allá. Y nos muestran, y podemos entenderlo de esa manera, que esos pasajes, esos capítulos nos revelan cuando Satanás cayó. Después usted lo puede revisar, no lo vamos a estudiar de manera profunda en esta mañana. Pero son esos 2 capítulos los que nos da el entendimiento de cómo fue que Satanás corrompió no solamente los seres celestiales, sino que también conocemos la historia ahí en Génesis 3, cómo corrompió a la creación a través del engaño que llevó a la mujer. Vamos a mirar 2 pasajes en particular, solamente para completar la idea. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, versículo 15. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Difícilmente no hay hombre en la tierra, quizás Enoc, que fue llevado al cielo, Job, que era justo delante de los ojos de Dios, pero en general ningún otro hombre es llamado perfecto. Por lo tanto, más todo lo que el capítulo dice, entendemos por tanto que este capítulo hace referencia a Satanás. Y si vamos a Isaías, capítulo 14, ya el versículo que leímos en Ezequiel nos daba a entender, perfecto eras hasta que se encontró en ti maldad. ¿Cuál fue esa maldad? Isaías 14:14 nos da esa respuesta y nos dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que nació en el corazón de Satanás. Un ser celestial, por la descripción, el más bello, el que tenía todo el poder,
se corrompió y dijo: seré semejante al Altísimo. Quería tomar el lugar que Dios solamente tiene en su trono. Quería ser semejante a Él. Y eso lo corrompió. Y por supuesto que con eso Dios, viendo ese pecado, lo expulsó del cielo y vino a la tierra, a la creación física, por decirlo así, a corromper también lo que Dios había creado en la tierra. Entonces, este es el origen celestial, hermanos. Se origina en Satanás, quien quiere ser igual a Dios. Después del origen celestial, pasamos al origen humano. Y las Escrituras nos muestran claramente, nos señalan claramente que fue Adán el que pecó. Y eso obviamente contaminó a toda la humanidad. Ya vamos a profundizar en eso en la próxima enseñanza, donde vamos a estar hablando y estudiando respecto del pecado heredado. Pero Romanos 5:12, ahí Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma, a los hermanos en Roma, dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué hombre fue por el que entró el pecado al mundo? Adán. Adán fue el que pecó. Y alguien podría decir: sí, pero Eva fue la que comió primero. Sí, pero ¿quién era responsable? Adán era, como dice Efesios 3, la cabeza del hogar. Él era responsable. Obviamente, solo especulación y podríamos decir muchas cosas, pero ¿qué hubiese sucedido si Adán, cuando Eva le ofreció, él le hubiera dicho: no, eso es pecado, yo no lo voy a hacer? ¿Qué hubiese sucedido? Obviamente no lo sabemos, la historia no fue por ese lado. Pero quizás, sin lugar a dudas, hubiese sido muy distinta la historia. Pero más allá de eso, hermanos, vemos cómo es que la Biblia, las Escrituras, señalan a Adán como el responsable de que el pecado entrara a nosotros. Él fue el que pecó. Satanás llegó a engañar a Eva. ¿Y qué fue lo que le dijo? Volvemos aquí a Génesis 3, que fue el pasaje que leímos al inicio. Y le dijo, si leemos del 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué es lo que le había dicho? Satanás, en forma de serpiente, llegó y le dijo: así que Dios les dijo que no comieran de ese árbol. Sí, porque no vamos a comer porque vamos a morir. ¿Y qué dice Satanás? No van a morir. Y aquí tenemos el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que había anidado Satanás en su corazón? Ser semejante a Dios. ¿Qué quería que Adán y Eva hicieran? Comieran del fruto. ¿Para qué? Para que siguieran su idea de que ellos mismos fueran semejantes a Dios. Y obviamente Eva fue engañada. Y hermano, no sé si ustedes lo notan, por favor, miren ahí en Génesis 5:6. Leámoslo nuevamente con detención. Lea usted conmigo. Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso fue lo que le dijo la serpiente a Eva. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué notan aquí?
el poder de la influencia del pecado. Satanás solamente vino y le habló. Le dijo, no vas a morir. Y si comes, vas a ser semejante a Dios sabiendo el bien y el mal. Bastaron esas palabras, hermanos, para que Eva, que sabía que había sido instruida, se le había dado una orden de no comer de ese árbol, mirar al árbol con codicia, lo viera como bueno para comer. O sea, corrompió completamente todo lo que Dios había ordenado, lo que Dios había dicho. Solamente palabras. Satanás no llegó con el fruto del árbol frente a Eva y le dijo, come, y se lo metió en la boca. Solamente le dijo, ahí está el árbol, no vas a morir. Es bueno, es agradable. Y ella cayó completamente en el engaño. Hermanos, ese poder sigue estando tan vigente el día de hoy con el pecado. El pecado es poderosísimo. Nosotros no nos podemos parar frente al pecado y decirle, ya, como decimos acá, aquí te las traigo, Peter, no me vaya a vencer. Caemos redonditos. Por eso, hermanos, es que no, si bien el título de esta serie es Luchando contra el pecado, esa lucha tiene que ver no pararme frente al pecado, sino que es extirparlo. En no acercarme a él. Si hay algo que me hace pecar, yo lo tengo que sacar de mi vida. No esconderlo. No, sacarlo, porque si no, tarde o temprano voy a escuchar su voz y voy a caer nuevamente en el pecado. En nuestra lectura En nuestra lectura del plan cronológico, vemos esto, hermanos. Dios manda al pueblo de Israel a matar un pueblo con el cual habían pecado, y los hombres dijeron, mataron a todos los hombres, pero a las mujeres no ni a los niños, ni a los animales, y los trajeron. Y Moisés, cuando los vio, se enojó. Dijo, pero ¿por qué no los mataron a todos? Me dijo, pero es que ¿cómo íbamos a matar a las mujeres? Me dijo, por culpa de las mujeres ustedes pecaron contra Jehová. Maten a todas las mujeres. Dejen solamente a las mujeres que no han iniciado su vida sexual, por decirlo así. A esas déjenlas. Pero a todas las demás extermínenlas. Y el pueblo de Israel lo tuvo que hacer. Y a uno le parece chocante, pero ¿qué es lo que nos está mostrando Dios ahí? Lo mismo que está pasando aquí. La misma advertencia que le hace a Caín. El pecado está a la puerta. Pero si tú haces el bien, no va a haber problema. Pero si no, se va a enseñorear de ti. Te va a mandar y te va a nublar. Lo mismo que sucedió acá con Eva. Por supuesto que después de la caída de la caída de Eva en el engaño de Satanás, cayó Adán, quien era quien representaba a toda la humanidad, como leímos ahí en Romanos, y que, como les dije también, vamos a estar estudiando o profundizando eso en la próxima enseñanza. Pero no podemos dejar de lado, hermanos, si bien tenemos este origen celestial y tenemos este origen humano, no podemos dejar de lado también el origen personal.
que de cierta manera ya lo hemos tocado. Pero en nosotros, hermanos, el pecado se origina en todas las cosas contrarias hacia Dios que nacen desde nuestro corazón. Como dice ahí Mateo 15, 19. La homicidio, nacen del corazón y eso contamina al hombre. En el pasaje ahí cuando los fariseos le dicen que están comiendo con las manos sucias, le dicen, no es eso lo que contamina al hombre, es lo que sale desde su corazón. Y por otra parte, Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16, nos dice que el pecado nace de nuestras concupiscencias. La palabra concupiscencia tiene que ver con un deseo, pero no solamente un deseo sencillo, sino con un deseo intenso. Obviamente de hacer las cosas que son contrarias a Dios. Es desde ahí donde nace nuestro pecado. Quiero que leamos Romanos 7, versículos 7 al 8. Y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, ¿qué está diciendo aquí Pablo en Romanos 7? La ley vino a decirme a mí que la codicia es mala y ahora yo sé que la codicia es pecado. Va en contra de lo que Dios me manda. Y hasta ahí estamos relativamente bien. Pero mire lo que dice el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dicho de otra manera, ¿qué pasa si Dios no le hubiese dicho a Adán y Eva no coman de ese árbol? Y le hubiese dicho, o no le hubiese dicho nada, o le hubiese dicho coman de todos los árboles que quieran. No hubiese habido pecado. Pero frente a la santidad de Dios, cuando Dios da una orden, en nosotros nuestras concupiscencias, nuestros deseos, nacen. Como los niños cuando nacen. ¿Qué hay que enseñarles? ¿Qué se le enseña a los niños a hacer? A portarse bien. ¿Por qué? ¿Cómo nacen? Portándose mal. Es innato. Vamos en contra de las reglas. Hermanos, en muchos países finalmente se ha terminado de legalizar, por ejemplo, la marihuana. ¿Y qué es lo que ha sucedido en esos países? Ha bajado el consumo. ¿Por qué? Porque ya no es atractivo, porque no va en contra de las reglas. Va en nuestra naturaleza ir en contra de lo que nos dicen. Entonces, cuando nosotros pecamos, hermanos, no es solamente que pequemos, como decía al inicio, no es solamente no hacer lo que Dios dice. El pecado, además de afrentar a Dios, nace de un deseo de nuestro corazón, por deseos desordenados. Y la ley, que lo que hace es mostrarnos nuestra realidad de que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, el conocimiento, hermanos, en ese sentido no es malo. El conocimiento es bueno porque nos ayuda a conocer nuestra condición. Cuando uno lee el libro de Números, o Levítico, no me recuerdo, hay un capítulo que dice el que peca por hierro.
sea, sin saberlo. Tenía que aquella persona, aquel judío, presentar una ofrenda, aunque no haya pecado. Y aun cuando lo sabe de manera posterior, también tiene que mostrar ese pecado, o sea, hacer un sacrificio por ese pecado. Y eso muestra, hermanos, que finalmente, no porque no sepamos, nos libramos de la responsabilidad del pecado. Por eso es importante saber qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios nos manda, cuál es la voluntad clara y precisa de la palabra de Dios en el pecado, del pecado de su voluntad. Porque así sabemos, conocemos. Las artimañas de Satanás no van más allá que torcer las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos algo, por dar un ejemplo, vemos algo en el trabajo que yo necesito en la casa, no sé, un lápiz azul para escribir o un lápiz rojo para poder subrayar, y lo veo en mi trabajo. ¿Qué hago? Lo tomo, si total es un lápiz. ¿Qué le cuesta un lápiz? Y Satanás aprovecha esa instancia y nosotros nos convencemos que es solo un lápiz y lo sacamos y lo llevamos a nuestra casa y queda en nuestra casa. ¿Y eso qué es lo que es? Robo. Porque ese lápiz no es mío, es un material de mi trabajo y tiene que estar en mi trabajo para ocuparlo, al menos que obviamente yo tenga que hacer labores en mi casa del trabajo y que tenga que llevarme cosas del trabajo a la casa para poder hacerlo. Decía, pero pastor, ¿por qué tan cuadrado? ¿Por qué tan estricto? Pero es así, hermanos. El que, por ejemplo, es una lástima, hermanos, una tremenda lástima que en nuestro país los libros sean tan caros. Es una lástima. ¿Pero eso acaso es la razón para decir lo voy a comprar pirateado o lo voy a descargar en PDF? No. Tendré que hacer más esfuerzo, pero tendré que pagar el valor que cuesta. Porque cualquier cosa, en el fondo, de piratería, lo que yo estoy haciendo es robar. Porque no le estoy pagando a los que corresponde la producción de ese material, los impuestos que corresponden, etcétera, etcétera. Y una vez más, ¿pero por qué tan cuadrado, pastor? Son las normas civiles que nos rigen y debemos de cumplirlas. Entonces, cuando nosotros más conocemos, hermanos, más comprensión tenemos de la voluntad de Dios, del pecado, de lo que la Biblia nos enseña respecto de ella, más luz tenemos respecto de llegar a buscar a Dios, buscar a Cristo. Él es nuestro único Salvador y el único capaz de transformar nuestros corazones. Por eso que debemos de buscarlo constantemente. Ya vamos a hablar el tema de la santidad progresiva, de la santidad en la cual nosotros estamos, pero debemos de buscar a Cristo. El Evangelio sigue siendo para nosotros aún que ya hemos sido salvos, porque seguimos pecando, necesitamos seguir aferrándonos a la obra del Señor Jesús, necesitamos seguir fortaleciéndonos en Él, en el poder de su fuerza para vencer el pecado en nuestras vidas. Por lo tanto, para cerrar esta primera parte del origen del pecado, el origen del pecado procede de Satanás, quien engañó a Adán y Eva, y ahí sus voluntades fueron torcidas, decidieron desobedecer, no seguir lo que Dios le había dicho y pecar. Y eso obviamente contaminó toda la creación y hoy día nosotros luchamos en contra del pecado que nace desde nuestro corazón. Bien, vamos ahora
con la naturaleza del pecado. Ya sabemos de dónde se originó. Y ahora vamos a ver un aspecto importante del pecado, que es su naturaleza, su esencia. Y quiero que miremos un poco hacia atrás y recordemos una cita que vimos la vez anterior de Agustín de Hipona. Y él decía: todas las cosas son preciosas, porque todas son hermosas. Pero, ¿qué es más hermoso que Él? Obviamente hablando de Dios. Agrega después, dice: fuertes son, pero ¿qué es más fuerte que Él? Y la respuesta a estas preguntas retóricas que hace Agustín son obvias. No hay nada más hermoso que Dios, no hay nada más fuerte que Dios. Y él completa esta cita diciendo: si buscas algo mejor, pecarás contra Él y te dañarás a ti mismo prefiriendo lo que hizo antes que a Él, cuando voluntariamente se daría a sí mismo a ti. Hermanos, si nosotros no entendemos que Dios es lo mejor, vamos a estar buscando siempre algo mejor que Él. ¿Y eso qué es lo que nos va a hacer? Pecar. Porque no hay nada mejor que Él. No hay nada mejor que Él. El otro día estaba un poco preocupado porque estaban haciendo un pozo en la casa, en el campo. Llevaban varios metros y el flujo del agua que necesitábamos que saliera no estaba haciendo la necesaria. Y terminaron el día de trabajo y al día siguiente se iba a perforar un par de metros más, y si no salía iba a quedar con ese flujo de agua el pozo. Y personalmente me preocupé porque obviamente la inversión es alta. Pero en vez de... dije, no voy a dormir nada esta noche preocupado por el pozo, que no sé qué, que va a salir agua, no va a salir agua. Y en mi oración nocturna le dije: Señor, ¿sabes qué? Estoy preocupado por el tema del pozo. Queda en tus manos. Si ha de salir más agua en un par de metros más, para ti sea la gloria. Yo quiero dormir tranquilo hoy día y no estar preocupado de esto. Te lo dejo en tus manos. Me levanté de la oración, la verdad es que se me olvidó el tema del pozo, me acosté, dormí como un angelito que soy. Y al día siguiente me levanté, fui al trabajo tipo 12:30, porque llegaban a trabajar como a las 11. Me escribe el dueño de la empresa que estaba haciendo el pozo, con un grito de alegría porque había aumentado el flujo así, pero dijo: tiene más de lo que me estaba pidiendo. Y lo primero que vino a mi mente fue: gracias Dios. Y cualquiera podría decir: ya, pero es un pozo, ¿qué preocuparse por un pozo? Pero hermano, ahí es cuando uno ve que no hay nada mejor que Dios. No hay nada mejor que Dios. ¿Qué me iba a calmar más que orar a Dios y entregarle esa preocupación que quizá es insignificante porque no es relevante? Pero ¿qué mejor que Dios? No hay nada mejor que Él. Por lo tanto, aquí Agustín nos da un mazazo en la cabeza, porque habitualmente nosotros lo que hacemos es buscar otra cosa y no a Dios. Y ahí es donde nace la naturaleza del pecado, hermanos. El pecado en su esencia son tres cosas importantes.
y que tenemos que tener atención en ellas. A mi entender, humildemente hablando, todo lo que engloba la naturaleza del pecado lo podríamos resumir en estas tres. De hecho, de las tres, la primera es la que engloba todas las demás. Pero para ser un poco más explícito o más amplio en el entendimiento, creo que podíamos resolverla en estas tres: desamor, idolatría y desobediencia. Aquí está la naturaleza del pecado. De aquí es donde está toda su esencia, toda su sustancia. Entonces vamos a ver, hermanos, estos tres elementos. Desamor. Esta palabra existe, por si acaso, no la estoy inventando, y desamor es falta de amor. Por lo tanto, hermanos, pecar es, en esencia, no amar a Dios. Ya lo vimos la vez anterior, pero lo reafirmo, hermanos, en esta mañana, y quiero que quede grabado en sus mentes. Juan capítulo 14, versículo 15. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Por lo tanto, si yo me dirijo, yo vivo conforme a los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que hago? Estoy amando a Dios. Pero cuando no me rijo, no guardo, no vivo lo que Dios me manda, es no amar a Dios. Es amar a otras cosas, a uno mismo más que a Dios. Y eso, hermanos, creo que lo que engloba finalmente todo lo que es pecado. Porque le damos la posición que Dios merece a otras cosas que no merecen el lugar de Dios. El ejemplo, más claro y quizá para nosotros absurdo en el sentido de que no nos aplica a nosotros, es el ejemplo ahí a los pies del monte de Dios. Moisés sube, está 40 días en el monte recibiendo la ley de Dios. Después de 40 días, el pueblo le dice a Aarón: haznos dioses. Aarón, ¿por qué Aarón? Le dice: pásenme todo lo que tengan de plata, su aro, todas sus cosas. Lo fundió y les puso un becerro de oro. Este es el Dios que los sacó de Egipto. Y lo empezaron a hacer ofrendas, a danzar y una fiesta al Dios que... ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Oye, apúrate a bajar, mira que el pueblo... Y Moisés bajó, vio lo que estaba haciendo, de enojado rompió las tablas de la ley. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Por supuesto que idolatría, que ya la vamos a ver. Pero finalmente estaban poniendo un becerro en lugar de Dios. No, pecar, hermanos, es no amarlo, es darle el lugar de otro al que le corresponde solamente Dios. Y eso es terrible, porque lo que más Dios nos ha mostrado a nosotros es amor.
dio hasta a su Hijo por amor a nosotros, a su unigénito. Y nosotros, teniendo la más mínima posibilidad de no mostrarle amor, no se lo mostramos. Idolatría. Este pecado nos empuja a buscar el lugar de Dios, tal cual como sucedió con la mujer. No van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que coman, porque cuando coman van a ser igual a Él. Los empuja a ser igual a Dios. Como comentaba, la misma imagen. Nosotros hoy día no andamos haciendo becerros de oro ni inclinándonos delante de ellos. Ay, Señor, dame un Dios para alabar mientras tú regresas. No hacemos eso. Pero ¿cuántas veces ponemos otras cosas delante y Dios lo ponemos en segundo, tercer, cuarto, quinto, quizás a otros lugares que a Dios no le corresponde en nuestra vida? Y eso va en todo ámbito de cosas, hermano. Desde los hijos, desde la casa, desde el auto, desde el trabajo, hasta otras tantas cosas más, y quizás ínfimas en lo más profundo de nuestro corazón. Y es por eso que, junto con ese ejemplo ahí en el monte, justamente una de las leyes de Dios es el severo pecado de la idolatría. Si vamos a Éxodo, capítulo 20, encontramos aquí los 10 mandamientos, la ley, el decálogo también se nombra. Voy a leer del versículo 1 para que entendamos todo lo primero. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quiénes son los que aman y guardan sus mandamientos? Los que no se inclinan frente a otros dioses. Entonces vemos, hermanos, que finalmente todo va naciendo ¿de qué? De no amar a Dios. Ponemos ídolos en nuestra vida porque no amamos a Dios. Aún no queriendo, tomamos, o las cosas toman el lugar que solo Dios debe tener. Nadie más. Insisto, ahí está una amplia variedad de cosas. Los hijos, la casa, el auto, el campo, el trabajo, etcétera, etcétera. Y los idolatramos y hacemos cualquier cosa para evitar problemas con los hijos, para evitar problemas en el trabajo, para evitar problemas aquí, pero no miramos que finalmente estamos afrentando a Dios. Y por último, la desobediencia. Por supuesto que pecar es ir en contra de lo establecido por Dios. Es parte, como lo veíamos, de una definición sencilla.
Pero miren lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, hermanos, pecar es ir en contra de lo establecido por Dios, es infringir la voluntad de Dios. Y sin lugar a duda, esta es la esencia más básica del pecado. Es lo más fundamental. Y esto muestra que no amamos a Dios. ¿Por qué? Porque ponemos nuestros deseos o nuestros pensamientos por sobre lo de Dios. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, Dios tiene la última palabra en mi vida, literalmente. Porque frente a cualquier situación, al último que recurrimos es a Dios. Entonces, toda la vuelta, hermanos, que te diste antes de llegar a orar y pedirle a Dios, todas esas cosas están primero que Dios. Y eso es idolatría, es no amar a Dios. Y también es no obedecer lo que Dios ha dicho, de que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Dios tiene que ser el primero, el segundo y el tercero en nuestra vida. Por lo tanto, desamor, idolatría, desobediencia son la esencia del pecado, hermano. Y es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto nos ayuda a batallar en contra del pecado, porque sabemos por dónde va. Conocemos las artimañas de Satanás, conocemos las concupiscencias de nuestro corazón. Por lo tanto, sabemos por dónde tenemos que atacar, poner barreras, poner una contención más fuerte. Entonces, como conclusión, hermanos, para ya ir terminando, el origen celestial del pecado es ajeno a nuestro círculo íntimo. Y puse esto así, hermanos, porque quiero ser enfático y claro en que si bien el origen celestial del pecado está fuera de nosotros, porque yo no estaba con Satanás cuando él pecó, y alguien puede usarlo como una defensa, como un argumento para decir, pero yo no estaba ahí. Pero a pesar de que eso es una realidad, porque es verdad que yo no estaba ahí, yo no estaba cuando Satanás pecó, aún así, hermanos, nuestro pecado, y por eso hice énfasis también en esa como separación didáctica del origen del pecado, en mencionarnos a nosotros, porque nosotros sí también pecamos. A pesar de que no estábamos con Satanás, en nosotros hay deseos desordenados que van contrarios a la voluntad de Dios. Hay desamor, hay idolatría, hay desobediencia. Y nace desde nuestro corazón. Entonces, no porque el origen final del pecado es celestial, nosotros no estamos ajenos a que de nuestro corazón también nazca los deseos que van en contra de Dios. Por lo tanto, sabiendo su naturaleza, debemos de buscar alejarnos de ella. Como decía y mencionaba, hermanos, frente al pecado no tenemos que tener ninguna consideración, ninguna. Tenemos que exterminarlo en nuestra vida. No es que sí, no, sí, un poquito nomás. No, hermanos, ese poquito, como dice el Señor Jesucristo en los Evangelios en varias ocasiones, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que un poquito de levadura contamina toda la masa. La hace fermentar para poder hacer lo que haya que hacer. El pecado pasa lo mismo. Un poco contamina todo lo que nosotros hacemos, somos, pensamos, decimos.
Por lo tanto, si hay un pecado particular en el que estemos luchando, hay que exterminarlo de nuestra vida. Y vamos ya a entrar en eso prontamente con nuestro lecto discipulado de pecados respetables, que va a ser cada sesión por lo menos unas 3 puñaladas en el corazón. Vamos a ser, pero hermanos, confrontados duramente con pecados que pensábamos que no eran pecados, o con situaciones tan cotidianas que pensábamos que estaban bien y que hemos normalizado, pero que frente a los ojos de Dios son pecados. Entonces, hermano, ¿quieres luchar contra el pecado? Deja el desamor, deja la idolatría, deja la desobediencia. ¿Quieres abrazar la santidad? Ama, adora y obedece a Dios. Que el Señor nos ayude siempre para comprender el pecado. Tener esto en cuenta, hermanos. Como se lo he dicho en varias otras ocasiones. Si bien este mensaje quizás no es tan confrontacional de mostrar nuestras heridas o algo en particular en nuestro corazón, sin lugar a duda que el conocer el pecado nos ayuda a vivir una vida más de santidad. Por lo tanto, al día de hoy tu vida no puede seguir siendo igual. Entendiendo más el pecado de su origen y su naturaleza, al menos la forma en que batallas contra él, desde ahora en la tarde no puede ser igual. No quiero decir con esto que tengamos que ser mucho más santos desde que termine el culto, pero tienes que cambiar tu estrategia. Si no tienes estrategia, haz una. Si tienes una, mejórala para luchar en contra del pecado y así vivir para la honra y la gloria de Dios, luchando contra el pecado y abrazando profundamente la santidad. Que Dios te bendiga, hermanos. Te invito a que inclines tu rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia, por hacernos entender a través de tu palabra el origen y la naturaleza de este enemigo, que quizás para nosotros solos es poderoso, pero que sin lugar a duda con tu Espíritu Santo tenemos todas las posibilidades de ganar. Ayúdanos a disponernos a vivir una vida santa, una vida alejada de todo lo que es contrario a ti, una vida acorde a tu voluntad, dejando el desamor, la idolatría, la desobediencia y buscando el amor, la adoración y la obediencia a todo lo que tú eres y nos has revelado. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra que transforme nuestra vida y que así se cumpla ese trabajo que llevas en nosotros, que lo culminarás hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.